Buenos días, apreciados estudiosos. Bienvenidos a nuestra videoclase de hoy, que tiene como tema principal los fundamentos metodológicos del proyecto de investigación. Anteriormente ya habíamos visto lo solicitado para la primera entrega del proyecto y ahorita entonces procederemos a aclarar de qué se trata la metodología de investigación, ¿sí? Que hay que definirla para su proyecto. Voy entonces a compartirles la pantalla para que todos tengan acceso a la información. Muy bien, con el conocimiento de estos fundamentos metodológicos, ustedes van a poder diferenciar cuáles son los enfoques de investigación que existen y determinar cuál va a adoptar su proyecto de investigación. Además, también podrán conocer los diferentes diseños y los diferentes alcances que puede tener un proyecto de investigación según el método seleccionado. Si tienen dudas o inquietudes, al final las podemos despejar. Muy bien, ¿en qué consiste el marco metodológico del proyecto de investigación? Este marco metodológico justifica los aspectos operacionales, técnicos y procedimentales que se van a desarrollar durante la ejecución del proyecto. Está comprendido, como les dije, por el enfoque de la investigación, el diseño, el alcance del mismo, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y la validez y confiabilidad. Muy bien, todo proyecto de investigación necesita adoptar un enfoque. El enfoque está establecido por la necesidad de relacionar la forma de trabajar con la información recopilada para la investigación y en especial con la manera de plantear el problema, elegir los métodos de investigación, diseñar o encontrar los instrumentos y las técnicas de recolección de datos y el proceso mediante el cual se va a llevar a cabo el análisis de dicha información recolectada, interpretando los hechos para poder diseñar o crear las conclusiones de nuestro proyecto de investigación. ¿Cuáles son los enfoques de investigación que existen y que ustedes pueden tener en cuenta y elegir cuál le quieren dar al proyecto planteado? Tenemos tres enfoques. El enfoque cualitativo, que se fundamenta más en estudios de tipo descriptivos, interpretativos o deductivos y se utiliza para analizar una realidad social al amparo de un enfoque subjetivo. ¿Cómo así? Cuando realizamos una investigación con un enfoque de tipo cualitativo, se basa más en la apreciación del investigador al estudiar un problema, sobre todo de tipo social, con el propósito de explorar, entender, describir e interpretar el comportamiento de esa realidad que se está estudiando, no necesariamente para comprobar una teoría. Por otro lado, tenemos la investigación con un enfoque cuantitativo. Dicho enfoque es un poco más estricto y obedece a un enfoque objetivo, a una realidad externa que se pretende describir, explicar y predecir en cuanto a la causalidad de sus hechos y fenómenos. Para un estudio cuantitativo se requiere un método formal en que la recolección de datos es de carácter numérico, estandarizado y cuantificable de manera estadística. Entonces, la investigación con un enfoque cuantitativo es mucho más rigurosa. En este caso, los instrumentos tienen que estar muy bien seleccionados y si se diseñan hay que hacer la respectiva validación, que podamos al final realizar un análisis, ¿sí? Que nos lleve a concluir lo que se pretendía, cuyo propósito se tuvo al diseñar estos instrumentos de recolección de información. Por último, tenemos un enfoque mixto. Una investigación con enfoque mixto utiliza las técnicas que
contiene tanto el método cuantitativo como el método cualitativo. En este caso, una complementa a la otra. Es un enfoque bastante completo, ¿sí? Digamos que las falencias que representa una son suplidas o complementadas con la otra, ¿sí? Entonces, al integrar ambas concepciones, se obtiene un resultado superior. Dependiendo lo que ustedes vayan a investigar, el tema de investigación, un enfoque será más apropiado que otro. Ya lo vamos a ver entonces más adelante para que ustedes puedan decidir o encajar el proyecto propuesto con uno de estos enfoques. Cuando hablamos de un enfoque cualitativo, entonces estamos refiriéndonos a marcos generales como fenomenología, constructivismo y también tenemos el interpretativismo. En el enfoque cualitativo existen varias realidades subjetivas que varían de acuerdo al individuo, grupos o culturas. El planteamiento del problema es abierto, libre y flexible. La población y la muestra tienden a ser pequeñas. Muchas veces una investigación con un enfoque cualitativo se da con un solo individuo. La recolección de datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. Es más como describir una situación. Los participantes son fuentes internas de datos y los resultados normalmente se muestran en forma de narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, diagramas o matrices. Un enfoque cuantitativo se da en el marco del positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo como paradigmas investigativos. En este existe una realidad objetiva única y el mundo es concebido como externo al investigador. ¿Sí? Entonces aquí deben evitarse juicios, opiniones del investigador porque se trabaja de manera, como lo decía, objetiva. El planteamiento del problema es acotado, delimitado y poco flexible. Hay que describir la situación tal y se presenta, dejando a un lado las emociones personales. La población y la muestra tienden a ser numerosas, ya que se pretende generalizar los resultados del estudio. Como les decía, los resultados son numéricos, entonces hay que contar aquí con una muestra representativa que nos garantice que no va a haber un sesgo, ¿sí? Lo mínimo es 50% de la población más uno. La recolección de los datos se basa en instrumentos estandarizados, validados. Los participantes son fuentes externas de datos y los resultados normalmente se muestran en tablas, gráficos, estadísticos y diagramas. El enfoque mixto, pues como les decía, la meta de esta no es reemplazar la investigación ni cualitativa ni cuantitativa, sino utilizar las fortalezas que presentan ambas. Rechaza el dualismo que se establece entre lo cualitativo o hechos de apoyo y lo cuantitativo o metodologías subjetivas cuyo valor se basa solo en la exclusividad de uno o de otro. Miremos ahora a qué hace referencia el diseño de la investigación, ya teniendo claro que existen tres enfoques, cualitativo, cuantitativo y mixto, pasemos a la definición del diseño de la investigación. Este diseño se refiere a la estrategia que adopta el investigador para dar respuesta al problema, dificultad o inconveniente que ha planteado o detectado. Al hablar del diseño, tenemos dos opciones. Nuestra investigación puede ser de tipo experimental, donde se realiza una acción, donde se manipulan variables y se estudian las consecuencias generadas a través de esa manipulación, porque aquí hay una intervención que se provoca, ¿sí? Para precisamente ver la reacción o las consecuencias que ésta genera. Cuando hablamos de grupos experimentales, ¿sí? Experimentos puros o cuasi experimental. Entonces, muchas veces nuestra investigación está basada en un grupo experimental y un grupo estable que no es sometido a ninguna prueba o a ninguna variación o a ningún cambio,
¿sí? Entonces tenemos un grupo de referencia y un grupo experimental. Lo que se busca con este diseño es mirar cuáles son las reacciones o consecuencias que presenta el grupo experimental a ser sometido bajo el propósito del proyecto de investigación, y los resultados saldrán de este estudio, comparándolo hacia el grupo estático que se mantiene en una situación constante. A referirnos a un diseño de tipo no experimental, entonces queda claro que no existe manipulación de variables, objetos de estudio, solo se observan los fenómenos en un ambiente natural para después analizarlos. Entonces, desde un diseño no experimental tenemos dos tipos de estudios. Es un estudio transaccional, que es el que se realiza en un momento específico de la problemática, o uno longitudinal, cómo se viene desarrollando esta problemática a través del tiempo. Entonces se establece una línea de tiempo para llevar a cabo el proyecto de investigación. Muy bien. Al referirnos al diseño preexperimental, entonces tenemos que el diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como primer acercamiento al problema de investigación y no es posible establecer una causa con certeza ni controlar la fuente de validación interna. Los experimentos puros reúnen dos requisitos para lograr el control y la validez. Entonces, como les decía, tenemos grupos de comparación, un grupo que va a ser manipulado y otro que va a permanecer en condiciones constantes. Dentro de los grupos debe existir equivalencia, o sea, deben compartir unas características. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Se pueden utilizar prepruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del experimento. Y no todos los diseños experimentales necesariamente son puros, utilizando una preprueba, aunque la postprueba sí es necesaria para determinar los efectos. A referirnos a un diseño cuasi experimental, quiere decir que son los que se manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más dependientes. Difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que puedan tenerse sobre la equivalencia de los grupos, y los grupos ya están conformados antes del experimento, ¿sí? Son grupos intactos, por esta razón surgen, la manera como se interrogan es independiente o aparte del experimento. Ahora, al hablar de diseños de investigación cualitativa, entonces tenemos varios diseños. Tenemos la teoría fundamentada, cuyo propósito es desarrollar teoría basada en datos empíricos y aplicada a áreas específicas. Tenemos estudios etnográficos, sí, donde se pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso puede ser muy amplio y abarcar la historia, geografía y los subtemas socioeconómico, educativo, político, etcétera. Tenemos el diseño de tipo narrativo. En estos diseños, el investigador busca recolectar datos sobre la historia de vida y experiencia de ciertas personas para describirlas. Puede trabajar con una comunidad. Tenemos investigación-acción, cuya finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos. Su propósito se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para mejorar programas, procesos o realizar reformas estructurales. Este diseño cualitativo es bastante utilizado en las organizaciones. Por último está el estudio de caso. Este se centra en el estudio de las dinámicas de casos particulares. En una investigación pueden incluirse uno o más diseños de distintos tipos. Esto se le conoce como diseños múltiples. Ahora miremos el alcance de la investigación. Dentro de la investigación tenemos 4 posibilidades para realizar un estudio. Tenemos un estudio de tipo exploratorio, donde la información general respecto a un fenómeno o problema poco conocido incluye la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro. Cuando hablamos de un estudio descriptivo, entonces nos referimos a información detallada respecto a un fenómeno o problema para simplemente describir sus dimensiones con precisión.
Un estudio correlacional, pues ya es un estudio más complejo. Se presenta información respecto a la relación actual entre dos o más variables que permita predecir su comportamiento a futuro. Y por último, un estudio con un alcance explicativo. Lo único que pretende es explicar las causas de los eventos, sucesos o fenómenos, dando a conocer las condiciones en las que éste se manifiesta. Entonces, para su proyecto de investigación, ustedes tienen que tener claro el enfoque, el diseño y el alcance que le quieren dar al mismo. El grado de complejidad varía entre uno y otro, sobre todo en el alcance. Entonces tienen que tener muy claro si ustedes van a hacer un estudio de investigación exploratorio, ¿sí? Digamos que explorar un fenómeno o un problema poco conocido, o si van a hacer más bien un estudio descriptivo, que su objetivo final es describir y analizar. Un estudio correlacional que ya implica más de una variable y la relación que se presenta entre estas, o un estudio explicativo, ¿sí? Manifestar por qué se da la problemática en el contexto seleccionado. Muy bien, aquí tienen una tabla bastante completa que les permite a ustedes apoyarse para tener mayor claridad al definir o al crear su marco metodológico dentro del proyecto. ¿Cuál es el alcance apropiado? La respuesta a esta pregunta depende de dos factores, los dos factores que miramos aquí. El estado de conocimiento que posea el autor sobre el problema de investigación que ha seleccionado, ¿sí? Y la perspectiva que pretenda dar al estudio. Esos son dos factores claves para nosotros poder encaminar nuestro proyecto de investigación. Si ustedes tienen experiencia realizando investigación, pues será mucho más fácil. Si es la primera vez, pues vean, no es imposible. Lo van a hacer y lo vamos a ir orientando y con el desarrollo del proyecto de investigación, pues van a adquirir esa competencia. Se van a presentar vacíos, no es fácil la primera vez que uno pretende definir la metodología del proyecto, pero de eso se trata, ese es el propósito de la asignatura. Muy bien, aparte de los puntos que ya hemos mencionado, hay que tener muy en cuenta la población y la muestra y saber diferenciarla. La población hace referencia al conjunto total de los individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Por ejemplo, los empleados de una compañía. Ese sería mi población. Todos los empleados que conforman una compañía. Al referirnos a la muestra, entonces hablamos de un subconjunto fielmente representativo de esa población. ¿Sí? Entonces, eh, dentro de los trabajadores de la organización, yo voy a seleccionar un subgrupo, puede ser un departamento que exista en la organización o seleccionar una muestra por rango de edad o por género, ¿sí? Hay muchísimas formas, depende del estudio que nosotros queramos realizar. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione depende de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio. Entonces, bajo esta premisa, la muestra puede ser seleccionada de manera aleatoria, o sea, cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. Podemos definir una muestra estratificada, que es cuando subdividimos en estratos o subgrupos según las variables o características que se pretendan investigar, y cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población. Como les mencionaba, si es un estudio de género, entonces nosotros tenemos que elegir un subgrupo y son las mujeres trabajadoras de la organización. Por último, tenemos una muestra de forma sistémica, que es cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. Por ejemplo, se entrevistará una familia por cada 10 que se detecten. Entonces, al momento de seleccionar su muestra, tendrán que dejar en clara eh,
de qué forma lo han hecho, si de manera aleatoria, estratificada o sistemática. Por último, les dejo los datos de la docente, mi persona. Con ustedes me he estado comunicando a través del correo electrónico o vía telefónica. Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme y estoy para servirles. Aquí les dejo una referencia bibliográfica que les puede ayudar en la construcción de su diseño metodológico, que es la última actividad del curso. Ahorita tenemos pendiente la primera entrega, pero desde ya pueden ir definiendo el diseño metodológico. Quedo entonces muy atenta. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Buen día.